un seminario institucional más de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT. En esta ocasión tendremos la participación de la doctora Adriana Leticia Méndez López. Antes de que ella nos presente su seminario, quiero darles una muy breve biografía académica de la doctora Meléndez. Ella es licenciada en Química por la Facultad de Química de la UNAM en el área de Química Nuclear y obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencias por el posgrado en Ciencias Químicas de la UNAM en el área de Química de Radiaciones. Ella colabora en el Instituto de Ciencias Nucleares en el Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica y en sus trabajos de investigación ella se dedica a simulación experimental de posibles ambientes prebióticos utilizando la radiación gamma como fuente de energía y destacando las interacciones entre las superficies minerales con las moléculas orgánicas de importancia biológica. Hace uso de las herramientas que nos brinda la química y la física de radiaciones, la química de superficies y el análisis químico instrumental. Ella, a su vez, tiene también actividades docentes e imparte las asignaturas de Química Analítica Instrumental en la Facultad de Ciencias de la UNAM y las materias de Físico-Química, Biosistemas y Biogeoquímica en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Entonces, ahora adelante, doctora Meléndez, con su seminario Relevancia de las Ciencias de la Tierra en experimentos de química prebiótica. Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo soy Adriana Meléndez. Antes que nada, quiero agradecer a la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra por el espacio en permitirme de esta serie de seminarios institucionales. Agradezco a todos ustedes por la presencia, por el tiempo que me dedican. Pues la plática que les quiero dar el día de hoy se llama Relevancia de las Ciencias de la Tierra en experimentos de química prebiótica. Esta presentación está dividida en 4 secciones: una introducción, experimentos, resultados y consideraciones finales. Quiero empezar con una introducción, si ustedes me lo permiten. La Tierra es un sistema multidimensional, está formado por 4 esferas principales: la hidrosfera, la atmósfera, la Tierra sólida y la biosfera. Si nosotros vemos a nuestro planeta como un sistema, podemos ver que es un sistema dinámico con diversas esferas separadas pero interactuantes. Nosotros sabemos que en estos sistemas hay intercambio de materia, de energía y de información. Si lo vemos al planeta como un sistema termodinámico, podemos saber que este sistema termodinámico es un sistema abierto en el cual realmente hay procesos involucrados en él, independientemente de la esfera en donde nos enfoquemos, y que va a ser muy importante algunas propiedades físico-químicas que interaccionan con él, como pueden ser las fuentes de energía, la temperatura y el pH, por mencionar algunos. Nosotros sabemos que en nuestro planeta pues hay algunos minerales y hay algunos compuestos que están interactuando en estas esferas, pero lo sabemos debido a que en 1930 el padre de la biogeoquímica, Vladimir Vernadsky, pues dijo que había algunos elementos químicos principales e interactuantes en nuestro planeta, entre ellos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el silicio, el calcio y el hierro. Estos elementos principales de nuestro planeta interactúan en sistemas bióticos, es decir, sistemas donde intervienen organismos vivos, y en sistemas abióticos. Es importante estudiar el origen y la evolución de las esferas durante la historia geológica de la Tierra. Si nosotros realmente queremos entender nuestro planeta actual, nosotros necesitamos entender ese origen y esa evolución. Y seguramente en cualquier análisis de estos aspectos, pues tiene que estar conectados con el origen de la vida misma. Nosotros sabemos que los organismos vivos pues somos sistemas moleculares con alta organización, independientemente de nuestro dominio. Nosotros vemos que somos máquinas moleculares muy complejas, pero sabemos que independientemente del dominio, pues todos estos componentes, todos estos organismos vivos
tienen cosas en común. Y cuando yo digo que tenemos cosas en común, me estoy refiriendo a la unidad principal de la vida, que es la célula. Y yo aquí les presento pues algunas imágenes que obtuvimos de nuestra asignatura de biosistemas, en donde realmente ustedes pueden ver que morfológicamente somos diferentes. Esto, por ejemplo, es un tejido de cebolla. Estas son células epiteliales de saliva y estas son células de papa. Y si ustedes se dan cuenta, están diferentes entre ellas. La morfología es diferente. Sin embargo, todos los organismos vivos compartimos en común pues ciertos compuestos moleculares presentes generalmente en 4 grupos de importancia biológica: los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos y los fosfolípidos. Ustedes están viendo aquí en la pantalla pues 2 de estas moléculas altamente complejas que compartimos todos los organismos vivos: los ácidos nucleicos y las proteínas. Los ácidos nucleicos pues son esas moléculas encargadas de transferir la información genética generación tras generación, mientras que las proteínas pues prácticamente se encargan de hacer todo lo que una célula requiere, desde la división celular, la muerte celular, y estas moléculas las compartimos todos los organismos vivos, entre otras más. Pero si ustedes se dan cuenta, pues estas moléculas son muy complejas. Yo hago esta pregunta: ¿siempre han sido así de complejas esas moléculas que dieron origen a lo que llamamos vida? ¿Y por qué hago esta pregunta? Si ustedes ven estas imágenes, pues estamos hablando de un planeta en el cual nosotros habitamos, nuestro planeta Tierra, y si ustedes se están dando cuenta, pues cuando se originó nuestro planeta hace 4.600, 4.500 millones de años, pues parecía otro planeta comparado a nuestro planeta actual. Nosotros aquí vemos pues un planeta con condiciones fisicoquímicas totalmente diferentes a las que tenemos en la actualidad. Si nosotros queremos entender nuestro planeta actualmente, nosotros tenemos que entender su origen y su evolución. Es por eso que si nosotros vamos seguramente a la literatura, a los libros, pues nosotros vemos que la evolución de la Tierra está dividido en ciertas etapas, en ciertos eones, y nosotros podemos encontrar al Adeano, al Arqueano, al Proterozoico y al Fanerozoico. Sin embargo, los elementos principales que en su momento nos dijo Vladimir Vernadsky que se comparten en sistemas bióticos y en sistemas abióticos, pues están siendo compartidos en las 4 esferas: en la hidrosfera, en la atmósfera, en la tierra sólida y en la biosfera. Estos principales elementos químicos, pues nosotros vemos actualmente que pues interactúan, incluso hasta los estudiamos como ciclos biogeoquímicos, por lo que pues probablemente pudieron interactuar bajo las condiciones diferentes que ha experimentado nuestro planeta. Sabemos nosotros que los sistemas terrestres modernos son el producto de 4.500, 4.600 millones de años de interacción y coevolución, proporcionando un planeta que permitió el surgimiento y desarrollo de la vida. Pero ¿cómo fue ese surgimiento y ese desarrollo de la vida? Bueno, pues yo les puedo decir que hay muchas hipótesis. Podemos fijarnos incluso de esa hipótesis del creacionismo, la panspermia, la generación espontánea, o en la actualidad, desde el enfoque científico, pues por ahí nos han hablado de un mundo de hierro-azufre, de un mundo de RNA. Se ha propuesto que hubo un proceso hipotético llamado evolución química, en la que se formaron compuestos bioorgánicos antes de la aparición de la vida. Esto es un concepto pues que realmente tiene una revolución muy importante desde el aspecto en química, física, y se lo debemos a Melvin Calvin en 1956. ¿Por qué estoy platicando hoy en día con ustedes? Pues porque yo soy una química que realiza experimentos que simulan distintos ambientes primigenios, ambientes terrestres y extraterrestres, en donde pudieron llevarse a cabo los procesos en que las moléculas simples fueron transformadas a moléculas más complejas, como las que les mostré anteriormente, esos ácidos nucleicos, esas proteínas que requerimos todos los organismos vivos. Aunque la evolución química es un proceso definido en concepto, pues no está delimitado espacial o temporalmente con precisión. Ahorita estamos platicando y seguramente nuestro planeta está llevando a cabo ese tipo de procesos físico-químicos y no son exclusivos de la Tierra. Seguramente en otros cuerpos extraterrestres se está llevando a cabo esta evolución química.
pero sabemos que la evolución química, a como la definió Melvin Calvin, pues debió preceder a la evolución biológica. Y justamente esta etapa debió presentarse después del enfriamiento de la Tierra, cuando la superficie de la Tierra se cree que ya era hospitalaria para permitir la síntesis de moléculas orgánicas. Bueno, pues yo quiero contarles que hay una disciplina que se conoce como química prebiótica que se encarga de simular experimentalmente o teóricamente los posibles procesos que produjeron los compuestos químicos antes de la aparición de los seres vivos. Y pues el origen de la vida se retoma en los 3.500 millones de años debido a la evidencia fósil que hay, mientras que por ahí hay unas evidencias geoquímicas que indican que el origen de la vida pudo ser en los 3.800 millones de años. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que la Tierra se originó hace 4.600 millones de años. Entonces, en ese periodo, entre 4.600 y 3.800 millones de años, podemos nosotros considerar que fue esa etapa de evolución química, en la que las moléculas simples tuvieron que, a través de procesos fisicoquímicos, organizarse a cosas más complejas que pudieron incluso pues ayudar al origen de la vida. A ese periodo, entre los 4.500 y los 3.800 millones de años, se le conoce como el Adiano. ¿Y qué procesos pues se vieron en ese momento en nuestro planeta? Pues podemos estar hablando desde el origen y la formación de la Tierra, la formación de un campo magnético, la formación de la litosfera, la formación de la atmósfera y la formación de la hidrosfera. Todas estas esferas necesarias para que nosotros, nuestra especie, pueda disfrutar de algo tan bello como es la vida actualmente. Bueno, pues a estos procesos pues se les ha propuesto y se ha realmente hecho hincapié y buscado de forma científica, pues que se pudieron llevar a cabo en algunos sitios, en sitios primigenios terrestres, por ejemplo, en el océano, en aguas someras, en sistemas hidrotermales aéreos y subaéreos, o bien en las famosas charcas de Darwin, pero también se cree que pudieron llevarse a cabo estos procesos en algunos cuerpos extraterrestres, como por ejemplo los cometas, las meteoritas o nubes interestelares. Independientemente de la hipótesis en el que queramos estudiar el origen de la vida, y independientemente del experimento que yo quiero hacer respecto a química prebiótica, yo necesito ciertos aspectos, y uno de ellos es una fuente de energía que existió en el Adiano, es decir, en la Tierra primigenia antes de la aparición de la vida. Necesito un ambiente geológico en donde pudieran desarrollarse realmente estos procesos fisicoquímicos. Por ejemplo, pues decíamos por ahí, la importancia de la participación de minerales tuvo que ser algo muy, muy importante, y pues se necesita materia orgánica, tanto síntesis como estabilidad de materia orgánica. Hay muchísima investigación respecto al tema, y seguramente pues yo, para no aburrirles y para no contarles tanto, les quiero platicar de algunos investigadores, de algunas investigadoras que han estudiado relevancias en el aspecto de química prebiótica, y alguien que a mí me encanta platicar de él y que yo espero que ustedes también disfruten escucharlo, pues es de Alfonso Luis Herrera. Alfonso Luis Herrera es un mexicano que en 1908 hizo realmente su teoría de la plasmogenia, que tiene por objeto el estudio del protoplasma interior de la célula. Y pues Alfonso Luis Herrera es muy importante porque es un mexicano que en 1908 precedió a lo que nosotros, a los estudios que nosotros conocemos de Oparin y Haldane, que son más conocidos en el aspecto de origen de la vida. Y pues a Alfonso Luis Herrera le debemos que la biología en México haya llegado, entre muchísimas otras cosas más. Él publicó, por ejemplo, en Science, y estoy hablando de un mexicano en el que todos los mexicanos deberíamos de estar orgullosos de él. Y pues algo de lo que él hizo fue precisamente experimentos en este contexto, que realmente se le conocen como los sulfobios de Herrera. Y los sulfobios de Herrera son microestructuras organizadas que parecen células. Estos son los sulfobios de Herrera,
y los sulfobios de Herrera se obtienen realmente haciendo mezclas de tiocianato de amonio con formaldehído, y lo que uno obtiene es morfológicamente lo que semeja una célula, ¿no? Esto no es una célula, simplemente es, pues si quieren verlo como una membrana primigenia, y pues realmente esto es muy relevante porque se puede comparar este tipo de trabajo con los coacervados de Oparin o con los protenoides de Sidney Fox. Muy bien, seguramente otro ejemplo que a lo mejor pues es más conocido, pues es el trabajo de Stanley Miller en 1953, y la relevancia de este trabajo, la relevancia de Miller fue que él utiliza una interfase entre una atmósfera primigenia y un océano primigenio, y él explica cómo partiendo de moléculas sencillas cada vez obtenemos moléculas más complejas. Estas moléculas más complejas son aminoácidos, y los aminoácidos están presentes en las proteínas, y ya dijimos que las proteínas pues son súper importantes para la célula, porque la célula realmente, todas las actividades involucradas en la célula pues lo hacen las proteínas, ¿no? Muchas de ellas. Entonces, este trabajo, si ustedes se están dando cuenta, se describe esos cambios moleculares, y algo que es muy importante es que Miller en sus experimentos utilizó descargas eléctricas para promover estos cambios en la materia, y las descargas eléctricas tuvieron mucha relevancia en nuestra química, pues sí, en la Tierra primigenia. Ese es un ejemplo de síntesis, síntesis de materia orgánica, síntesis de moléculas de importancia para nosotros los seres vivos y para otras especies, independientemente del dominio del árbol filogenético que ustedes quieran ver. Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes vean es que aquí estoy marcando un equilibrio. Este equilibrio pues es muy importante. No sirve de mucho estar sintetizando materia orgánica si la materia orgánica no es estable bajo las condiciones que habían en la Tierra primigenia, condiciones de alta temperatura, condiciones de altos campos de radiación, condiciones físico-químicas totalmente diferentes a las actuales. Entonces es muy importante para experimentos de química prebiótica encontrar este equilibrio, síntesis y estabilidad de materia orgánica. Aquí hay algunos otros ejemplos que yo quiero rescatar, y pues aquí en la parte superior izquierda ustedes están viendo a Melvin Calvin. Melvin Calvin es un químico muy reconocido, ganó el premio Nobel en 1961 y lo ganó precisamente por su ciclo de Calvin. Bueno, pues él ya no, en sus experimentos de química prebiótica, no utilizó descargas eléctricas, sino lo que él utilizó fue energía, radiación ionizante, y él es su estudiante es Cyril Ponamperuma. Cyril Ponamperuma trabajó también con Melvin Calvin, y él pues estuvo haciendo radiólisis de aminoácidos, y pues aquí tenemos orgullosamente mexicana, orgullosamente Puma, a la doctora Alicia Negrón Mendoza, que es estudiante de Cyril Ponamperuma, pero algo muy importante de la línea de investigación de la doctora Alicia Negrón es que tanto ella promueve la síntesis de materia orgánica como la estabilidad. Ella en específico ha propuesto que las arcillas pueden ayudar a que la materia orgánica sea estable en estas condiciones que tuvieron que estar presentes en la Tierra primigenia. Bueno, espero yo que con esta introducción puedan seguir un poco de los experimentos que hemos hecho. Yo les dije que independientemente el experimento que yo quiera hacer con una teoría u otra sobre estudios de origen de la vida y química prebiótica, tienen ciertos requisitos, y tiene que haber fuentes de energía, ambientes geológicos y la síntesis y la estabilidad de materia orgánica. Entonces les quiero platicar algo sobre lo que hemos hecho, y pues realmente hemos empleado fuente de energía, en específico la radiación ionizante proveniente de una fuente de cobalto 60, porque este irradiador pues está presente en el Instituto de Ciencias Nucleares. Y lo que yo quiero que ustedes sepan, que cuando hacemos incidir energía a nuestros sistemas orgánicos, se generan moléculas que son altamente reactivas y que provocan cambios en la materia.
Entre las características de la energía ionizante, de la radiación ionizante, pues se sabe que es específica y que no va a interactuar con la materia orgánica y con lo que nosotros lo pongamos en contacto, sin importar concentración de reactivos, sin importar el pH, sin importar el estado de agregación y sin importar propiedades ópticas. Y este tipo de energía pues tuvo que estar presente en estos ambientes primigenios. El segundo aspecto, y que es muy importante, pues es considerar un ambiente geológico primigenio. Y en los años 50, pues John Bernal y Victor Goldsmith, John Bernal, un cristalógrafo muy importante, incluso él fue tutor de Rosalind Franklin, y Victor Goldsmith, pues considerado el padre de la geoquímica, propusieron de manera independiente que las arcillas podrían haber apoyado a estos procesos fisicoquímicos de la Tierra primigenia como catalizadores, como protectores o como directrices para promover estos cambios fisicoquímicos. Dentro de los minerales que hemos usado, pues les presento aquí a la monmorillonita de sodio y a la monmorillonita de hierro. Son arcillas, son realmente minerales muy antiguos y además de todo, pues estos minerales están presentes en nuestra Tierra desde hace mucho tiempo y se han identificado en cuerpos extraterrestres, por ejemplo, en núcleos cometarios. El tercer aspecto, y que es muy importante en cualquier experimento de química prebiótica, pues es la materia orgánica. Y de la materia orgánica que hemos trabajado y que se han incluido en nuestros trabajos, pues son las bases nitrogenadas presentes en los ácidos nucleicos, los aminoácidos que forman las proteínas y los ácidos carboxílicos, muy importantes en el ciclo de Krebs y la respiración celular. Bueno, pues yo preparé aquí dos experimentos que quiero mostrarles para que ustedes tengan una idea sobre lo que hemos hecho. Y puestos estos experimentos, uno es más simple, más sencillo que otro, y así es como realmente se hace en cualquier disciplina. Si nosotros queremos entender un sistema complejo, pues lo que hacemos primero es poner un sistema simple y cada vez lo vamos haciendo más complicado. Y este trabajo pues se llama, o yo lo he llamado, absorción de ácidos carboxílicos en arcillas, y lo que se hizo fue poner en contacto monmorillonita de hierro y de sodio y ácido fumárico y ácido succínico a diferentes valores de pH. Y realmente la principal pregunta de este trabajo es: ¿cuál es el proceso de absorción-desorción que predomina según el catión en una arcilla? Mientras que el segundo experimento, pues ustedes ya pueden ver aquí una imagen con más variables, pues nosotros tenemos igual monmorillonita de sodio, una materia orgánica, guanina o ácido aspartico, pero ustedes aquí ya ven que este símil pues se expuso a una fuente de radiación de alta energía a diferentes temperaturas. 77 Kelvin son aproximadamente menos 200 grados Celsius, es decir, que lo que yo pongo en contacto con esa temperatura se congela, y pues los cometas son cuerpos compuestos por núcleos cometarios que son hielos, y realmente nosotros al estar utilizando nitrógeno líquido, pues simulamos este tipo de cuerpos extraterrestres. La pregunta es: ¿qué tan estable es la materia orgánica y cuáles son los productos de estos procesos? Entonces lo que hacemos en el laboratorio pues es partir de un sistema simple a uno más complejo, y pues aquí la importancia de trabajar con nitrógeno líquido para llegar a temperaturas similares a los de los trayectos de los cometas, y pues radiación ionizante, energía de alta son altos valores de energía, ¿vale? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que lo que hacemos en el laboratorio es poner en contacto la materia orgánica a diferentes dosis de manera individual y hacer un análisis químico, y después vamos haciendo mezclas de este núcleo cometario hasta que nosotros podamos simular de alguna forma este núcleo cometario en nuestro sistema solar. Con este último experimento, pues lo que nosotros hacemos es simular en una primera aproximación un núcleo cometario, y lo hacemos estudiando la dinámica de la síntesis-estabilidad de algunas moléculas orgánicas, y pues a bajas temperaturas
¿Por qué? Pues porque los cometas se encuentran en bajas temperaturas y se ha determinado que en los núcleos cometarios hay minerales como puede ser la monmorillonita de sodio. En todos estos experimentos es muy importante el análisis químico cuantitativo y lo que ustedes están viendo pues es una lista de muchas técnicas de análisis químico cuantitativo. Es importante que cuando nosotros damos resultados, confiemos en esos resultados y es muy importante siempre saber que nuestros experimentos tienen una parte orgánica y una parte inorgánica. Entonces nos vamos a auxiliar de todas las técnicas que haya para estar totalmente seguro de lo que estamos proponiendo. Estas técnicas pues sí son actuales, estas técnicas de análisis químico y seguramente en el momento en que Miller en 1953 hizo su experimento, tal vez no se encontraban, no había la tecnología para obtener todas estas técnicas y que él pudiera hacer su análisis. Sin embargo, pues se puede repetir ese análisis incluso y realmente utilizar todas estas técnicas y buscarlo, ¿no? Entonces, realmente hay que estar haciendo siempre uso de este análisis químico y es muy importante para nosotros en el laboratorio estar seguros de nuestros resultados y poder realmente proponer algo. Quiero mencionar algunos de los resultados de estos dos experimentos y voy a empezar con el experimento que les digo que es un sistema más sencillo. Es un sistema en donde se pone en contacto materia orgánica, ácido succínico y ácido fumárico en medio acuoso y se pone en contacto en arcilla, monmorillonita de sodio o monmorillonita de hierro, a diferentes valores de acidez. Y lo que se hace es buscar qué tipo de interacción hay entre el orgánico y el inorgánico. ¿Por qué es relevante esto? Pues porque yo ya les dije que si queremos entender nuestro planeta, pues tenemos que entender y estudiar tanto el origen como la evolución, pero además de todo sabemos que nuestro planeta está pasando pues por algunos problemas y dentro de esos problemas pues hay soluciones y una de esas soluciones es si nosotros entendemos este tipo de procesos entre materia orgánica y materia orgánica, podemos proponerlo incluso como para estudio en otras cosas que no sean química prebiótica, sino incluso como bioremediación de suelos. Estos son los resultados que obtuvimos de ese primer experimento y sabemos que los ácidos carboxílicos estudiados se absorben a la superficie sólida por quimisorción, es decir, que una vez que la materia orgánica y la materia inorgánica se unen, es difícil separarlos. Este tipo de enlaces, un enlace fuerte, si me permiten llamarlo de ese modo, se le conoce como enlace de coordinación. Y pues realmente, si ustedes se ponen a pensar, pues el suelo en nuestro planeta hay materia orgánica, hay minerales, y si yo entiendo cómo la materia orgánica realmente se está interactuando con los minerales, puedo entender pues más allá de un problema en química prebiótica. Y pues es importante saber que la química de coordinación es una herramienta que puede ser usada para comprender estos procesos. El valor del pH, el valor de la acidez de estos experimentos, pues determinan el proceso de unión de la materia orgánica con la materia inorgánica. Y pues si nosotros nos podemos a revisar la literatura, se ha propuesto que los valores de acidez de los océanos han cambiado con el tiempo. Entonces, nosotros podemos proponer que este tipo de procesos no son exclusivos de la corteza terrestre y que pueden tal vez verse influenciados también por la acidez de los océanos. Eso es muy importante porque pues el origen y la presencia de componentes químicos en los sistemas acuáticos permite entender el funcionamiento de los ecosistemas y evaluar el impacto de las actividades humanas en los mismos. Entonces nosotros aquí podríamos estar haciendo uso de esas herramientas de diferentes disciplinas como para realmente entender qué le sucede a la materia orgánica en sedimentos acuáticos, por ejemplo. El segundo experimento, que es pues el símil de un núcleo cometario, si ustedes pueden ver esta imagen, pues lo que nosotros ya tenemos es materia orgánica, minerales, componentes de los núcleos cometarios, que son hielos de agua, metanol, ácido fórmico, ácido cianhídrico, expuestos a fuentes de radiación de alta energía y a temperaturas bajas, menos 200 grados Celsius, y pues lo que hacemos es estudiar qué le pasa a la materia orgánica cuando está en ese símil, cuando está en ese sistema, qué tan estable es o en qué se transforma.
Y pues hemos estudiado que para ciertos grupos de moléculas orgánicas, bases nitrogenadas, aminoácidos, la arcilla disminuye la degradación, es decir, que podría la arcilla estar protegiendo a la materia orgánica de estas fuentes de alta radiación. Y es lo que yo les presento en estos gráficos. Este gráfico corresponde al ácido aspartico y una vez que al sistema se le somete altas dosis de energía, pues cuando no hay presencia de mineral solamente tenemos un 5% de remanente, mientras que cuando yo pongo en mi sistema esta molécula y mineral, una arcilla en específico, yo todavía puedo cuantificar el 98%, es decir, el ácido aspartico se está protegiendo al estar presente la arcilla. Lo mismo sucede con la guanina. Cuando la guanina no tiene arcilla, pues su estabilidad es relativamente baja, el 25% de remanente yo obtengo al finalizar mi experimento, mientras que cuando hay presencia de minerales, pues nosotros vemos que hay un remanente del 80%. Entonces, eso muestra como que la arcilla puede desempeñar un papel protector de la materia orgánica ante pues energías muy altas, ¿no? Pero además de eso, pues las arcillas también pueden catalizar y direccionar reacciones que pueden producir moléculas relevantes en el contexto biológico. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la guanina presente en ácidos nucleicos y nosotros cuando sometemos pues a altas dosis de energía guanina en presencia de arcilla, uno de los productos que obtenemos es la formamida y la formamida es una molécula que es la que está en este cuadrito blanco, que es realmente relevante porque puede producir otras bases nitrogenadas y adivinen que pues esta molécula ha sido detectada debido a sus líneas espectrales en cometas y en regiones formadoras de estrellas de nubes moleculares. Entonces esto aún nos abre más ese panorama en el que podemos ver a los cometas y a las meteoritas como acarreadores de materia orgánica a nuestra Tierra primigenia. Una vez ya estando aquí en la Tierra primigenia, estas moléculas pudieron tal vez hacerse más complejas para formar cosas como los ácidos nucleicos que requerimos todos los organismos vivos. Es muy importante para mí y yo quiero compartirles a ustedes esta experiencia. Cuando estuve haciendo pues estos experimentos que fueron mis experimentos de doctorado, realmente hubo por ahí una sonda espacial dirigida por la Agencia Espacial Europea y realmente lo que hicieron fue postrar pues un robot, sí, así una sonda en el núcleo cometario y mientras ellos estaban midiendo directamente los componentes de un núcleo cometario en una muestra real, pues yo estaba haciendo estos experimentos en el laboratorio y de los resultados que obtuvieron y que mandó esta sonda, pues se encuentra la formamida y esto pues nosotros lo encontramos en nuestro análisis químico. No les quiero pues simplemente, si ustedes se ponen a pensar en el costo de esta misión versus el costo de los experimentos que hemos estado haciendo en el laboratorio, pues realmente hay mucha diferencia, pero quiero que vean que vale la pena realmente hacer este tipo de experimentos porque hablando de costos, pues seguramente es totalmente diferente. Respecto al ácido aspartico presente en proteínas, bueno, pues yo quiero mencionar que la glicina es esta molécula que ustedes están viendo aquí, es otro aminoácido presente en proteínas y se obtiene cuando se pone en contacto ácido aspartico y arcilla y la glicina también ha sido detectada en núcleos cometarios y la glicina pues es de alta relevancia en química prebiótica. Además de la glicina, de la formamida, pues hay una molécula muy importante que es la alanina. Así como ustedes pueden estar viendo en esta imagen, se ve cómo se va transformando la molécula, partiendo de ácido aspartico, glicina, obtengo alanina, y la alanina no ha sido identificada en el medio interestelar. Entonces esto podría pues dar una idea de lo que nosotros podemos hacer en colaboración con otras personas. Podríamos acercarnos a los astrónomos y pedirles que busquen las líneas espectrales de la alanina.
puede estar esta molécula a lo mejor en bajas concentraciones en el medio interestelar. Y esto ustedes pues podrían imaginarse y decir que este tipo de moléculas pues no son exclusivas de la Tierra, sino que pueden estar en otras partes del universo y esto puede relacionarse con otras disciplinas que son igual de interesantes. Si ustedes se dan cuenta, pues yo he estado hablando de estos procesos y estos procesos pues son procesos que siguen las leyes universales de la física y de la química, que son regidos por la termodinámica y la cinética química y que pues van incrementando gradualmente su complejidad en ese mismo contexto que nos decía Kelvin, en ese contexto de evolución química, pues realmente vamos viendo cómo una molécula se va haciendo cada vez más compleja hasta llegar a ser esas moléculas que requerimos los seres vivos. Se resalta la participación de las arcillas como una pieza fundamental en procesos de evolución química y química prebiótica, y no solamente en la Tierra, sino también en otros ambientes extraterrestres, y nos damos cuenta que estos procesos pues involucran diferentes esferas de nuestro planeta y que si nosotros realmente entendemos cómo fue ese origen y cómo es esa evolución, pues nosotros podemos ayudar a problemas actuales de nuestro planeta. Como consideraciones finales, pues a mí me gustaría mencionar que se han propuesto diferentes panoramas primigenios, terrestres y extraterrestres, en los cuales pudieron llevarse a cabo los procesos relevantes antes del origen de la vida, y pues que diversas disciplinas, entre ellas las ciencias de la Tierra, la astronomía, la geología, la física, la química y la filosofía, pues nos han permitido profundizar sobre la complejidad de nuestro planeta. Sabemos que es un sistema complejo, es un sistema que tiene que ser estudiado, es un sistema que requiere de todas las disciplinas y que requiere realmente de la cooperación de todos para que podamos entenderlo desde su origen pues hasta la actualidad. Cualquiera que sea este análisis respecto a origen y evolución, pues nosotros tenemos que tener claro que nuestro planeta es un sistema abierto y que es un sistema que tiene que contemplar muchísimas propiedades fisicoquímicas, que tiene que estar considerando muchísimos procesos fisicoquímicos que están ocurriendo y que ocurrieron en el pasado, y pues que deben ser abordados desde la trans, la multi y la interdisciplinariedad. Es por eso que yo le quiero dar las gracias a la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de que permita que hayamos maestros, maestras, compañeras, compañeros juntos, reunidos, para entender al planeta como un sistema complejo, para percibir y determinar el alcance y la magnitud de los cambios generados y prevenir en lo posible sus efectos o revertir sus consecuencias, como por ejemplo el problema actual de cambio climático. Si nosotros entendemos ese origen y esa evolución, podremos realmente pues dar solución o al menos saber por dónde atacar el problema. Quiero agradecer en específico pues al Instituto de Ciencias Nucleares, al Laboratorio de Evolución Química, pero pues a mis amigos, mi familia académica, la doctora Alicia Negrón, el doctor Jorge Cruz, el doctor Sergio Ramos, el doctor Alejandro Heredia, la maestra Isabel Mejía, la QFB Claudia Camargo y a todos mis compañeros del Laboratorio de Evolución Química, pues por dejarme hacer y por estar siempre conmigo en todas este tiempo de aventuras. Y quiero agradecerle a todos y a todas ustedes que se tomaron el tiempo de escucharme. Estas son las referencias de esta pequeña charla por si alguna de ustedes quisiera realmente adentrarse más al tema, y pues no me resta más que agradecerles. Espero que tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, y con muchísimo gusto yo los voy a estar escuchando. Pues muchas gracias, doctora Adriana Meléndez, por una muy interesante plática. Y sí, hay varias preguntas. Y va una de ellas. Muchas gracias, doctora. Cuando preparan los experimentos, ¿qué cantidades de arcilla y moléculas orgánicas utilizan? ¿Cuánto tiempo las exponen a radiación? Muchas gracias por esa pregunta. Esa es una pregunta en la que pues tenemos que considerar estas grandes hipótesis que se tienen, en donde se sabe que la materia orgánica tuvo que estar en bajas concentraciones. Entonces, cuando nosotros estamos en el laboratorio, generalmente estamos haciendo uso de disoluciones poco concentradas, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 molar. Realmente son disoluciones
muy poco concentradas, y la proporción que hemos estado usando, al menos en todos estos experimentos, son 100 miligramos de arcilla por 3 mililitros de disolución. Entonces, ¿por qué esas proporciones? Pues justamente ajustando esa parte en la que nosotros tratamos de simular esa corteza continental y esa corteza, pues realmente en donde tuvo que haber ese equilibrio, ¿no? Entre un océano, qué tan profundo pudo ser ese océano primigenio. Y respecto a las dosis, pues las dosis van en el orden de kilograys, realmente son dosis altas, son dosis que se obtienen al irradiar esos sistemas en el Instituto de Ciencias Nucleares, y si comparamos esas dosis con las que irradiamos nuestros sistemas en la actualidad, estamos por arriba de esa energía que se cree que pudo haber existido en la Tierra primigenia. Sin embargo, lo que nos interesa conocer es el efecto de la interacción radiación-materia, y es independiente de la razón de dosis. Entonces puede irradiarse con una intensidad mayor, una intensidad menor, y los cambios que sufre la materia orgánica son iguales. Entonces espero que haya respondido a la pregunta. ¿Y cuánto tiempo exponen estas preparaciones a la radiación? El tiempo es dependiente de la dosis absorbida. Pueden ser cuestión de minutos, pueden ser cuestión de horas, y va a ser dependiente del lugar en donde mis compañeros del irradiador pongan mis muestras. No es lo mismo colocar mi sistema junto a una fuente que está emitiendo mucha energía en ese momento, a alejarlo. Pueden ser, es decir, que el tiempo pues es dependiente de la razón de dosis de esa posición, pero hablando de pueden ser minutos u horas. Muy bien. ¿Han considerado simular la interacción de los rayos gamma con los materiales que utilizan haciendo uso de software, por ejemplo, el JAN4? Sí, pues es grato para mí esa pregunta, y es grato para mí mencionar ahorita pues al doctor Alejandro Heredia. Él es el encargado del grupo en estar haciendo esta parte de simulaciones pues no experimentales sino teóricas, y pues ahí vamos de la mano, ¿no? Entonces sí se está haciendo, y pues ese sería incluso una plática muy interesante. Muy bien. En condiciones naturales actuales, ¿se podrían sintetizar estas moléculas prebióticas como pudo suceder en la Tierra primitiva? ¿O es exclusivamente obligatorio que estas condiciones se recreen en un laboratorio? Pues nosotros realmente nos vamos hacia lo primigenio, porque justamente en esa etapa de la Tierra, pues tal pareciera que no hubiera podido sintetizarse moléculas de importancia biológica. Esas moléculas las podemos sintetizar actualmente, los organismos vivos lo hacen. Realmente nosotros hablar de metabolismo celular, estamos hablando pues de todo lo que hacen nuestras células, aunque nosotros no nos damos cuenta. Sin embargo, la importancia de la química prebiótica pues es estudiar sistemas abióticos, es decir, sin vida, y lo que había ahí era energía, ¿no? No había una enzima, no había una célula, y lo que se hace es pues realmente simular las condiciones que existieron sin presencia de organismos vivos. Y actualmente pues los organismos lo hacen, cualquier especie lo hace, independientemente que no estemos en un laboratorio. Otra pregunta. Para Sí. reproducir las condiciones de algunos ambientes terrestres como las ventilas hidrotermales, ¿a qué temperatura ponen los sistemas acuosos antes de someterlos a radiación? Esta pregunta es interesante. Se ha propuesto manantiales hidrotermales aéreos, subaéreos, y la literatura los clasifica dependiendo las propiedades fisicoquímicas que haya en ellos. Por ejemplo, ustedes podrán encontrar en la literatura las fumarolas negras o fumarolas blancas, y dependiendo el sistema que uno quiera simular, por ejemplo, las fumarolas negras se caracterizan
por estar trabajando los que hacen simulaciones en ellas de 200 a 400 grados Celsius, mientras que las fumarolas blancas 90 a 120 grados Celsius. Entonces, depende de cuál sea el sistema hidrotermal que deseen simular, es la temperatura que se trabajan. Y además algo muy relevante son los gradientes de temperatura. Podemos ir desde los 90 hasta los 200 y podemos estar cerquita del manantial o podemos irnos alejando de él. En la Tierra primigenia, finalmente, ¿qué fuentes de energía fueron las más probables? Pues puede ser la energía nuclear proveniente de radioisótopos, potasio 40, uranio, torio, pudieron ser los rayos cósmicos, pudo ser las descargas eléctricas, como en el experimento de Miller, pudo ser la energía proveniente de los volcanes, muy importante, energía, pues sí, proveniente de ahí, de las cercanías de volcanes. Y pues creo que son todas. Muy bien. Bueno, pues están enviándote muchos saludos, que les gustó mucho tu plática. Varios de los estudiantes dicen que te mandan un gran abrazo y que pues reconocen que tu plática es excelente. Y bueno, pues yo te quisiera comentar que en efecto la plática que diste ilustra muy bien cómo se necesita conjugar a varias disciplinas para acercarse a resolver un problema. Solamente te faltó añadir una, y que son las ciencias espaciales. Las ciencias espaciales, bueno, pues es lo que genera el entorno espacial cercano a la Tierra y con el que se está verdaderamente realizando el intercambio entre la atmósfera terrestre y el espacio. Pues es el espacio, las ciencias espaciales estudian ese espacio que está pues dominado por el Sol. Y bueno, nuevamente estoy recibiendo muchas felicitaciones para ti y pues tus alumnos que están encantados. Y dice que les encanta ver sobre las grandes hipótesis que nos acercan al origen de la vida en nuestro planeta. Y pues nuevamente, otro comentario dice, la química prebiótica podría estar relacionada o explicar cómo fue la evolución de la vida después de algunas extinciones masivas. Pues ahí también tienen que estar involucrados esos procesos fisicoquímicos, ¿no? Y seguramente desde ese aspecto, pues podríamos no llamarle química prebiótica, porque pues a lo mejor ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de organismos, arqueas, bacterias, organismos que realmente pueden estar presentes ya en esos ambientes o muy calientes o muy fríos, pero ahí ya es algo vivo, ¿no? Entonces, pero de que existieron esos procesos fisicoquímicos después de esas extinciones, lo existieron, pero yo pensaría que ahí ya es estar involucrando sistemas vivos, ¿no? Y eso ya es parte independiente de la química prebiótica. Yo te tengo una pregunta, pues se Sí. comenta mucho, pues es lo que se ve, que la vida en la Tierra pues es una vida basada en el carbono, pero hay propuestas de que puede existir vida también basada en el silicio. ¿Qué comentarios me podrías hacer al respecto? No, pues yo lo que siempre menciono es que nosotros tenemos que querer respetar este planeta porque realmente tiene todo lo necesario, no nada más hablando de elementos de posición de esferas, y ese es un claro ejemplo de que no tan fácil se podría. Carbono, 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 oxígeno, pues generan enlaces que realmente algunos de ellos, el CO2 es un gas. Si nosotros vemos el SiO2 es un sólido. Un sólido es totalmente diferente hablando como fluido del CO2, ¿no? Entonces, los enlaces carbono-carbono, enlace sencillo, enlace doble, enlace triple, permiten que nosotros seamos afortunados de tener una vida como la que tenemos. Si nosotros tenemos silicio,
sencillo, doble y triple, generalmente son sólidos, ¿no? Entonces, imagínense una respiración basada no en un gas, sino en un sólido. Y además de todo, esos enlaces, las interacciones silicio-silicio enlace triple, pues no es tan fácil lograrlo. Incluso por ahí del año 2008 hay un trabajo muy bonito en donde explican que hicieron ese enlace, y nosotros enlace carbono-carbono triple lo hemos tenido durante ya muchos años. Entonces, no sería una vida como la que conocemos, y realmente afortunadamente somos que haya carbono y que sea uno de esos elementos en el que nos ayuda en nuestra maquinaria molecular. Bueno, pues una respuesta interesante, pero sería posible de todos modos una vida basada en el silicio. No Sí, nos la imaginamos, pues porque no somos de esa clase de vida, pero podría existir. así es. Bueno, pues siguen llegando felicitaciones y bueno, pues yo con esto creo que te daría, a ver, déjame ver todavía una pregunta más. Dice, las formas de vida de la Tierra, si bien no utilizan el silicio a la misma escala del carbono, se usa como un oligoelemento. ¿Qué función cumple? Sí, pues simplemente tiene mucho que ver también con lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Nosotros proponemos las superficies sólidas como importantes para dar estabilidad a la materia orgánica. Si nosotros vimos el componente principal de las arcillas, pues son silicatos, ¿no? Entonces ahí se les da la importancia como superficies, como protectores, como directrices, y si no estuvieran presentes las superficies sólidas, seguramente otro cantar sería, ¿no? Entonces, de que son importantes y lo deben de ser, y que somos afortunados de que estos procesos fisicoquímicos pues sean regidos por la física, la química, pero de que le ayudan muchísimo estas superficies que contienen silicio, sí lo es, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, podemos estar pensando en otro tipo de vida basada en silicio, no la imaginamos tal vez, pero de que puede ser y de que es importante el silicio lo es. Pues muchas gracias, doctora Adriana Leticia Meléndez, por esta tan interesante plática. Pues te damos muchas gracias y solamente quiero cerrar este seminario invitando al auditorio para que nos acompañe en otro seminario institucional el miércoles 3 de noviembre, en donde la doctora Mariana Patricia Jacome nos hablará sobre la geotermia. Muchas gracias, Muchas Adriana. gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego.